Un especial saludo a todos los amigos de Vitalidad y Salud. Vamos a hablar de eso, de la vitalidad y la salud, haciendo énfasis en el momento presente. Un momento presente nos está hablando del pasado cuando se trata de salud. Porque, como dice la Organización Mundial de la Salud, el 99% de las enfermedades dependen de esa parte emocional mental que en un momento determinado se convierte en un disparador de enfermedad. Entonces, ese disparador de enfermedad se da en un momento del presente, pero está ligado al pasado, a un pasado de traumas, a un pasado de resentimiento, a un pasado de aquellas enseñanzas y aprendizajes buenas y sobre todo en la enfermedad malas, de lo que aprendimos de nuestra familia, de un pasado donde todos los choques generaron en nuestra mentalidad, en nuestra personalidad, en nuestra psiquis profunda, engramas, candados mentales que cuando se manifiestan en enfermedad es porque no lo hemos sanado. Si nosotros sanamos algo, entonces el manifiesto en el presente es salud. Veamos entonces desde ese ámbito especial del legado ancestral. Ese legado ancestral que viene de la familia, viene de lo que nuestros bisabuelos o tatarabuelos, abuelos y familiares sembraron emocionalmente en sus hijos. Cuando les dijeron una frase como la ropa sucia se lava en casa y muchas otras frases más, haciendo énfasis con muchísima firmeza, a veces pasados de azotes, porque tenían el miedo de que sus hijos no se salieran del conducto regular de un mandato que los hiciera ir por la vida, digámoslo así, según las buenas y sanas costumbres. No se dialogaba ni se entraba en razón porque no habían fundamentos sociológicos, psicológicos, filosóficos, no habían ideas muy fundamentadas acerca de cómo se iba a tratar en un legado de enseñanza para el aprendizaje a aquellos hijos de una manera conducente y asertiva. Entonces, el grito, el palo, el garrote, digamos que domeñaba ciertas manifestaciones que un niño empezaba a vislumbrar, a ser partícipe en su personalidad. Entonces, de ese legado vino que muchos fueron coartados y que muchas mujeres incluso, porque las mujeres fueron grandemente reprimidas, eran tan fuertemente reprimidas, se pasaban de la conducencia con una represión, digamos, de un castigo que hacía que se manifestara en esa persona mucho dolor y mucho resentimiento en ese hijo por ese padre o esa madre. Es así cuando tenían cierta edad de 13 años en adelante, entonces se salían de la casa casi que con el primero que pasaba y les ofreciera que les iba a dar todo, que los iba a cuidar, y muchas veces eran personas que pintaban pajaritos de oro y una mujer se iba con un tipo de marido de esos que también fue reprimido y represivo. Y he tenido cantidad de pacientes
que han tenido una vida muy dura y todas las enfermedades de ahora son manifiesto de ese legado, de lo que sus padres marcaron, de los que marcaron sus esposos que también casi que las esclavizaron y maltrataron con ese machismo. Y el resentimiento ha tentado muchísimo con sus huesos, con sus hígados. El miedo y la represión con la colitis, la preocupación con la gastritis, los altibajos emocionales con el páncreas generando diabetes, las depresiones con el vaso y la bajada de las defensas. Tenemos que mirar que ese legado familiar y ancestral en el momento presente se marca en muchísimas personas por lo que vivieron de sus padres, de sus esposos o lo que vivieron meses antes, un año antes. Recuerde que el pasado, cuando se manifiesta en la enfermedad, está presente, pero está presente como una marca de dolor, como algo que no se ha elaborado de una manera edificante y constructiva, para que cuando esa etapa de la reflexión retome que las heridas del pasado realmente, si se toman bien, son heridas de aprendizaje. Y esa persona fue un maestro del perdón. Así le enseñaron, así lo trataron, así trató. Y recuerden que perdón es permitir el don, y como esa persona trató mal, cuando llega a ti es la manifestación de ese maltrato, es la forma en que tú asumes ese maltrato, cómo te hace mal o simplemente lo reflexionas de una manera, como decía antes, edificante y constructiva. Si tú te pones en el lugar de otro, si en vez de manifestar desdenes, desprecios por el disgusto del otro, lo entiendes, lo comprendes y asumes una posición conciliadora, como dice el adagio, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Empiezas a dominar tus impulsos y la forma en que recibes esos estímulos, imprecaciones, manifiestos de desdén, de desprecio. No los asumes para ti, sino que tú te autoautorizas a permanecer imperturbable. La imperturbabilidad es una de las cualidades más grandes que puede tener un ser humano, pero para ello se necesita mucha conciencia. Cuando nosotros asumimos las cosas de esa manera, que no nos perturben, nos ponemos en la circunstancia del otro, comprendemos que no tuvo durante su infancia tampoco un buen trato, que la sabiduría de sus padres no fue lo suficiente para que lo hicieran reflexionar sobre las cosas y fuera un evangelizador, aquel que abre portales en la mente, porque la verdad hay que testimoniarla con argumentos y no con maltratos, con armas. Eso es muy importante. Vamos a empezar a hablar sobre la argumentación valedera. Para ello, yo tengo que estar en un estado, digamos, de alerta novedad, donde voy a asumir las cosas que me vengan a la vida como la oportunidad de aprender
a manejar esas emociones en mí para no dejar agredirme de esas emociones. Recuerde, y hago mucho énfasis en esto que he dicho, el libro de la sabiduría dice, la Biblia dice, que quien se molesta por las imprecaciones de un necio y un tonto, más necio y más tonto es. Todos hemos sido necios y tontos en un momento cuando nuestra personalidad, que ha sido el reflejo del aprendizaje de nuestros satisfactores de necesidades, abuelos, padre, madre, hermanos, tíos, tías, amigos, hace que nosotros asumamos ciertas formas de comportamiento y personalidad para manifestarnos. Si nos manifestamos desarraigados, presos de una pasión, tal como la ira, tal como la ambición, tal como la envidia, si nosotros no nos gozamos, por ejemplo, del triunfo de los demás, sino que nos ponemos en el lugar y ese porque está triunfando y yo no, y en vez de decirle qué bueno que él está triunfando y asomarme, ¿qué estará haciendo bien? ¿Qué aprendería esa persona de la vida que está actuando de una manera tan edificante y constructiva que se le está viendo la prosperidad? Y si yo me asomo con ojos del que quiere saber, me maravillo de que ese ser humano se haya desprendido de ciertas cosas que lo coartan y haya asumido valores, decisión, empuje, creatividad para que esté bien. Si yo me asomo a su creatividad y a las cosas, si él triunfa en lo que le gusta, yo con un ejemplo de esos puedo también triunfar en lo que me gusta. Entonces estoy encontrando un maestro en vez de llenarme de ese manifiesto sombrío de la envidia. Esa envidia me puede llevar a muchísimas cosas, a una ambición y a maquinar comportamientos que no son adecuados, hablar irresponsablemente de esa persona, a decir sí, quién sabe cómo lo adquirió. Estoy suponiendo, y una de las cosas más nocivas es suponer. A la verdad hay que enrostrarla. Cuando nosotros no suponemos nada y le damos el rostro a las manifestaciones de la vida, empezamos a tener imparcialidad, honestidad, autodominio, nos alejamos de la envidia y podemos vislumbrar las cosas tales como son, no porque fulano me dijo o porque yo elucubré y con la envidia supuse. Eso genera, digamos, enfermedad espiritual. Nuestros gestos, palabras y actitudes no van a ser lo mejor. Entonces no van a estar en una manifestación de sana acción. Si no hay sana acción, sanación, es un modo de expresarnos, de pensar, de mirar, de discurrir, de asumir actitudes enfermizo. Y por ello, nuestro cuerpo, que también es estimulado por el pensamiento, va a generar unas reacciones enzimáticas, unas reacciones de las hormonas del sistema endocrino, de todos aquellos corpúsculos que en un momento segrega el cuerpo cuando hay una emoción. Por ejemplo, cuando hay susto, el cuerpo segrega adrenalina. Si en un momento de apremio no segregara esa adrenalina, aquella persona no tendría la energía suficiente para saltar un alambrado cuando un toro lo va a embestir. Cuando una persona
está pensando, está imaginando. Por ejemplo, la mirada, la ternura, la dulzura, los ojos cándidos y cálidos, la caricia de aquella persona, de aquella mujer amada, la ternura de su esposa y muchas otras cosas. Con solo pensar, se disparan reacciones hormonales, se disparan incluso reacciones de hormonas sexuales, porque el pensamiento es el que genera el estímulo energético para que funcionen los órganos y los hacen funcionar de una manera energizante, sana o desenergizante, insana. En el presente, en la conciencia del aquí y el ahora, nosotros podemos empezar a mirar cómo transcurrió la vida de nuestros ancestros, la vida de nuestros padres, cuáles fueron sus vivencias familiares y desde niño, para poder comprender muchas cosas, para no quedarnos echándole la culpa a que fue el comportamiento de ellos para con uno lo que hizo que nuestra personalidad fuera dolida y resentida, o todo lo contrario, o amorosa. Veamos entonces que siempre hay cosas buenas y hay cosas que no fueron asimiladas de manera tan buena. Muchos padres fueron inmensamente responsables con sus hijos, fueron muy sacrificados laborando y cargando el mercado, pero fueron muy miedosos de que se les salieran del cauce sus hijos y fueron muy represivos con esos hijos. Y esos hijos guardaron resentimiento, pero no miraron el sacrificio inmenso de responsabilidad que tuvo ese padre como proveedor. Un padre que no fue educado adecuadamente. Lo que yo les quiero decir con todo eso es que la manifestación de la enfermedad en el presente es causa de lo que ha pasado en nuestras vidas. Yo siempre le pregunto, por ejemplo, a una enfermera, su hermana le había dicho que tenía un cáncer de seno. Pues bien, cuando yo le interrogué de muchas cosas, porque en esta medicina holística que se basa en la medicina general, que se basa en la psicología, que se basa en la pedagogía, que se basa en la psiquiatría, que se basa en una relación paciente-médico muy estrecha de alma a alma, de corazón a corazón, es muy importante, digámoslo así, que el paciente se confiese para nosotros mirar qué circunstancias espirituales, emocionales y mentales causaron en el presente esa enfermedad. Esa enfermera, después de interrogarla de muchas cosas, no me contó que su hija se había muerto hacía 8 meses, y sí me lo contó su hermana. Al final de la entrevista, yo le dije, ¿no me contaste algo que yo supe? Era que tu hija se murió hace 8 meses. Y me dijo, doctor, mi hija nació muy enfermita. Durante 9 años fue mi gran amor y yo le di mi vida y sufrí mucho viéndola sufrir y ella sufrió mucho. Por eso, cuando mi hija se marchó hacia la otra vida, yo se la entregué a Dios y sentí que mi hija había dejado de sufrir. Y por eso dije, no voy a sufrir. Sin embargo, el hecho de esa relación con su hija, de ese amor, de esa abnegación y de esa entrega, había enmarcado en su psiquis un algo que se manifestó como un cáncer de seno. Me faltaba poner
en la repertorización un síntoma especial, que era trastornos por pérdida y por pena silenciosa. Cuando lo puse, miré lo que los estudiosos, grandes estudiosos de la homeopatía, habían señalado como cualidad de un remedio para curar ese impacto del pasado en el presente, del pasado de 8 meses, y durante esos 8 meses el impacto que sintió en su parte afectiva, en su seno donde había amamantado a su hija. Allí surgió eso. Los cánceres salen de las malas relaciones afectivas, y el cáncer de seno, con los hijos, con las personas que nosotros apapachamos, amamos y que las tenemos en alta estima en nuestro corazón. Fue impactante porque ese tumor que tenía, que había sido auscultado por biopsia y declarado como cáncer de seno, empezó a colapsarse, empezó a autoconsumirse y desapareció. Es muy importante empezar a estudiarnos, analizarnos. ¿Qué manifiesto de enfermedad tengo ahora en el presente? Pues bien, es algo que no has sanado del pasado. Es algo que no has procesado adecuadamente del pasado. No te has permitido donarte. Donarte con la verdad absoluta, con la capacidad de perdonar, con la energía liberadora, digamos, de Espíritu Santo. Porque ese resentimiento, ese rencor, es algo turbio, es algo nebuloso, es algo oscuro. ¿Cómo vamos a querer que nos penetre la luz inmaculada de la divinidad, que liga la parte divina de la yin de nuestro corazón con aquella parte, aquella sintonía, aquellas ondas que sustentan todo de la manera creadora, armoniosa y consistente que perpetúa la creación y la vida? ¿Cómo vamos a pensar que lo puro va a penetrar en lo impuro? Nosotros tenemos que dejar que se asiente el sedimento de la ira, de la gula, de la lujuria, de la envidia, de la pereza. Tenemos que ser conscientes de que esas son pasiones y que nosotros vamos a permitirnos liderar y comandar sobre ellas, para que al asentarse ese cieno en el fondo, en nuestra agua viva, haya un cristal. Cuando el estanque que ha sido movido deja y se permanece en quietud, el limo, el sedimento se asienta en el fondo y otra vez se pueden ver los pececitos, se puede ver el cristal del agua. Nosotros, a semejanza de esa agua, debemos de dejar que penetre la luz en nosotros y comandar sobre el cieno que permanece en nosotros, porque nosotros somos humanos susceptibles de alborotarnos por una mirada, por un desprecio, por cualquier manifiesto. Pero si nosotros nos autoautorizamos a permanecer incólumes, a permanecer imperturbables, podemos penetrar con la conciencia de dónde viene ese manifiesto de este que se burla. Y podemos mirar que su comportamiento es tonto, o que el comportamiento de mi madre airada es miedo de que yo me aleje de la cobertura de sus afectos. Entonces, cuando estoy en paz serena, estoy dominando en mi interior.
es muy importante hacerlo en el presente, aquí y ahora. En ese presente, yo puedo permitirme adquirir ese dominio, esas cualidades, esos principios, esos valores que me van a hacer permitir que yo, al vencerme, me goce de ese vencimiento, me goce en mi interior de ese logro. Y como me lo estoy gozando en mí y me estoy dando valor y dominio, me estoy amando. La mejor manera de ser saludable es amarme. Cuando yo me controlo. Cuando yo me domino. Cuando yo me instruyo, puedo instruir. Cuando yo me amo, puedo verdaderamente amar. Cuando yo me perdono, puedo perdonar. Cuando yo me comprendo en mi condición humana, es cuando verdaderamente puedo comprender. Y estoy empezando con mi autocontrol a generar esa transparencia para que la luz divina se sintonice en la misma dimensión de mi condición divinal y no de mi condición humana. Por eso es muy importante estar presentes en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora doy un paso y aquí y ahora estoy dando otro paso. Este chasquido de dedos, ya pasó. Ya pasó. De instante en instante, de escalamiento en escalamiento, de paso a paso, con conciencia presente, con voluntad de compromiso de asumir mi autocontrol, mi imperturbabilidad, empiezo en el presente a generar sana acción y empiezo a comprender que ese manifiesto de la enfermedad se hizo porque lo que pasó en el pasado me permití que me golpeara. No lo asimilé con reflexión, sino con emoción. No lo hice desde el punto de vista de la sabiduría, que es imperturbable, sino que lo hice pasionalmente. La pasión es turbulenta, levanta cienos. La conciencia es transparente, se deja penetrar por la luz. La invitación es que ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes de nuestro programa Vitalidad y Salud, se vitalicen y se saluten en la conciencia presente, en mirar que siempre debemos sanar el pasado, que el pasado está. El nombre de Dios en esencia es Yo Soy, es el presente diáfano, puro, verdadero, amoroso, misericordioso, sanador y creativo. Yo soy, no yo fui. Lo que pasó, pasó. Y hay que compostarlo, hay que transformarlo. De gusano en mariposa, de podredumbre en tierra nutriciosa. Dice el sabio que del estiércol se nutren más lindas las rosas. Entonces es muy importante que nos volvamos alquimistas, transformadores, del rencor en perdón. El rencor, el resentimiento es un veneno que mata a quien lo siente interiormente y golpea tanto su cuerpo que se ve y se manifiesta en el hígado, en los cálculos, y se va con un sentido de dolor
hasta los huesos, generando artritis, osteosporosis. Va desmoronando nuestra estructura. Si nos fortificamos imperturbables, nuestra estructura va a estar bien para que el embate de los huracanes, de las tormentas, de los terremotos de la vida no nos hagan derrumbar, sino que ya no vamos a ser como las flores de invernadero que se marchitan al contacto con la realidad, sino como dice el sabio, ser roble de cumbre de hoja perenne que desafía los vientos, ni doblegarse ni partirse, morir de pie. La vida es un combate, pero el combate no es contra los demás, el combate es contra mis propias debilidades y limitaciones. Vuelvo otra vez con ese adagio del libro de la sabiduría. Bendice a tu enemigo, circunstancia, situación, persona o enfermedad, porque ha venido a confrontarte en el presente para zarandearte. Zarandearte no quiere decir que no te conmueva, porque eres humano, sino que no te dejes derrumbar. Y si te dejas derrumbar es porque tu debilidad de asimilar esa cosa fue mucha. Pero si no te dejas derrumbar es porque estás reflexionando en el aquí y en el ahora, no cogiendo esa energía negativa, sino mirando cómo puedes dominar esa energía negativa, asumiendo una actitud de vencedor, procesando un lenguaje de imágenes mentales, de mirar qué salidas, qué soluciones, qué portales. Y esas soluciones no se pueden encontrar con turbulencia y alteración. Se necesita un respiro. Se necesita una actitud mental especial para yo respirar. Cuando yo respiro, cuando yo me doy el time de parar para darme el lapso de respirar, esa respiración va a comandar sobre mi sistema nervioso. Va a hacer que la alteración de mi sacudida se calme. Y así, bien inhalado de oxígeno, mis neuronas van a procesar mejor el pensamiento. Y ese pensamiento bien procesado va a buscar salidas, no choques. Que el choque genera otro tipo de violencia. Violencia que contraataca, veneno que hace veneno. No nos llenemos de veneno, sino de nutrición sanadora. Abrámonos a los portales de la luz. Recuerden que el nombre de Dios es yo soy y no es yo fui. Y que el pasado hay que procesarlo adecuadamente. Pero tampoco es yo seré. El mañana es ya. Si aquí y ahora estudias, vas a instruirte. Si aquí y ahora laboras, vas a dar buen fruto de su labor. Si aquí y ahora cuidas el terreno y lo procesas y de instante en instante estás en cuidado de esa semilla, vas a cosechar. El mañana es hoy. La sana acción del momento presente va a curar el pasado y va a hacer que tú como sembrador de instante en instante generes un mañana prometedor. El poeta dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo más importante es el poder de la intención, que en un momento determinado, como todos lo hemos tenido, cuando hemos orado, cuando le hemos pedido a Dios, cuando hemos invocado a la divinidad que nos fortalezca, que cure a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, que me vaya bien
en este trabajo y en este negocio. Pero qué bueno que pensemos que me vaya bien y que le vaya bien a quien negocia conmigo, para que siempre permanezca un lazo de hermandad. Que en lo que pidamos no estamos pidiendo egoístamente para acaparar en el yo y lo mío, sino en el nosotros, para que nosotros hagamos lazos en el amado los unos a los otros, de bueno para grande, para chico, para pobre, para rico, de bueno para todos. Eso es lo que nosotros necesitamos para sanar nuestra sociedad. La sociedad de nuestra Colombia amada tiene una enfermedad de legado ancestral, tiene una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual. Pero ha habido tanta confrontación por extremos, porque la injusticia generada por unos genera una reacción de ira y de venganza por otros. Y no son las ideologías de corrupción y de venganza que se pueden volver más corrupción. No es enfermos vergando a curar enfermos. Es que nosotros en este aquí y ahora empecemos a sanar nuestros pensamientos, empecemos a sanar nuestras miradas, palabras y actitudes, para que la energía de nuestros pensamientos, la energía de nuestros lenguajes y la energía de nuestros actos generen una siembra que cosecha abundancia, manos entrelazadas y corazones entrelazados. La enfermedad es el manifiesto en el cuerpo de la mala conducencia de nuestro lenguaje, y esa mala conducencia de nuestro lenguaje, miradas de desdén, gestos, actitudes de derrota, manifiestos verbales y no verbales, son una no sana acción, porque nuestro pensamiento no está sintonizado en la luz, en la conexión, está perturbado, está siendo anegado por el cieno alborotado de las pasiones. Yo les pido que reflexionemos, porque todos somos hijos de la divinidad. En el momento presente, ¿qué de nuestro pasado tenemos que sanar? Y cómo de instante en instante, con buenos pensamientos, con buenos manifiestos de nuestro lenguaje no verbal, miradas, palabras y actitudes, empezamos de instante en instante a escalarnos paso a paso, a sembrar cuidadosamente esas cualidades de espíritu y mente que producen una vida radiante, con voluntad y compromiso, para que nosotros nos sanemos de espíritu, de mente y de cuerpo. Era lo que les quería traer el día de hoy. Un abrazo para todos, y que la reflexión sea sana acción de espíritu y mente, para que en el presente nuestro cuerpo esté en sana acción. Los primeros médicos somos nosotros. Lo demás es coadyuvancia. El médico con el remedio está ayudándole al cuerpo a que salga de esa circunstancia crítica de debilidad, transitoria sí. Por eso tenemos que tener fe en que si nosotros comandamos, es el Dios en nosotros, la conciencia en nosotros, la que está comandando hacia una sana acción, hacia la sana acción de nuestro ser, hacia el manifiesto vital y saludable de nuestro cuerpo.